trabaja en la Escuela de Trabajo Social, ¿no? Sí. Y tiene publicaciones, tiene el doctorado y creo que más de una maestría, ¿no? ¿Ah? Más de una maestría. Doctorado y una especialización. Y una especialización. Sí. Y ha estado siempre asesorando, ¿no?, a algunas otras instituciones también fuera de la UCB. De modo que para nosotros es un placer tenerlo aquí, y siempre los esperantistas hemos tenido también el tema de los derechos lingüísticos como Human rights. un tema central, que en esperanto es homai raitoi. Homai rights. Raitoi son los derechos, homai Raitoi. del ser humano, homai raitoi, ¿no? Lingua y homai raitoi. De modo que es un tema que es muy esencial, y yo he visto en otros congresos cómo siempre hay esas pequeñas comisiones que se enfrascan y se especializan en los derechos humanos. Hay una resolución en Barcelona, creo que es del año 1998, me parece, 96, ¿no? Y allá se hizo una declaración universal de los derechos lingüísticos, donde se trataron problemas relativos a lenguas minoritarias también en el mundo. De modo que en un mundo en que van desapareciendo algunas lenguas, y tú sabes de eso. Pero últimamente ahí hay mucha resistencia. Pero las indígenas, pero hay otras. Pero hay muchísima resistencia de las lenguas minoritarias para no perecer. Para no perecer. Mucha resistencia. Y los pueblos indígenas. Es para nosotros un tema entonces de interés, porque nos ayuda a formarnos más, a que nosotros mismos podamos asimilar las ideas principales de esa situación y en fin, como se dice, ¿no? Ni debas profiti, nosotros debemos aprovechar profit, como profit en inglés es profit, ¿no? Profit. Ni should profit, ¿no? Of the situation. Sí, yes. Y ese es nuestro caso. Muy bien. El título general creo que es lo mismo que me había sugerido, ¿no? Sí, los derechos lingüísticos como derechos humanos. Derechos lingüísticos. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, especialmente al profesor Negrete por el interés que siempre toma en incorporarme y tiene la gentileza también de motivarme para dar este tema, que lo agradezco muchísimo porque realmente he aprendido bastante y lo que quisiera pues es compartir. Yo siempre he sido enemigo de las clases magistrales. Sí. Entonces, les propongo más bien que hagamos un conversatorio, porque aquí hay mucho material que no solamente son derechos humanos, sino también, vamos a decir, propiamente la materia que se maneja, que es la lingüística, claro, y todo lo que es la cultura. Hay antecedentes remotos y antecedentes cercanos en cuanto a los derechos, ¿no? A los derechos o a la parte de las llamadas hoy comunidades lingüísticas. Están, por ejemplo, las lenguas extintas, que representan una cultura importantísima, especialmente pues el griego antiguo y el latín, sí, que son y que luego desaparecieron, es decir, son lenguas extintas, pero en una época fueron lenguas también transculturizantes. Y los idiomas romances pues nacen justamente de esa aculturación o transculturación, como se le pueda llamar dependiendo de los casos, ¿no? Los casos de transculturación más recientes, por ejemplo, los de África, con todo el coloniaje que ha habido, han salido idiomas, por ejemplo el afrikaans, que tiene muchos componentes tanto de la lengua autóctona de Sudáfrica como del holandés. Y hoy en día, pues, un ejemplo pues más palpable es la internet, sí, que está invadiendo completamente el idioma, o no sustituyendo porque no hay realmente un sustituto. Si hubiera un sustituto, estuviéramos abogando por no decir click, o por no decir Facebook,
por ejemplo, o Twitter, o tantas cosas. ¿Ah? Googlear lo acaban de Googlear, incluir en el diccionario de la academia. Googlear ¿Sí? también, sí. Sí. Y hoy en día, por ejemplo, ya todo el mundo sabe que hacer un copy no es copiar a mano nada, sino que es copiar y pegar de Sí, internet. ¿verdad? Entonces, el inglés tiene como ventaja en ese sentido que es un idioma mucho más gráfico, más onomatopéyico. Ajá. Y nosotros no tenemos esa característica. Yo he estado sacando cuentas en cualquier cosa de estas palabras que estamos incorporando en inglés Sí. al castellano. Para decirlas en castellano se requieren por lo menos 2 o 3 sílabas más en Sí, cada ¿verdad? una. Por ejemplo, clic, por ejemplo, bueno, Cliquear. pulsar, o pulsar el mouse. El mouse es otra de las cosas también, el ratón. Bueno, y así sucesivamente. Sí, porque pulsar solo no es suficiente porque puede ser una tecla. Sí, exacto, en cambio ya todo el mundo sabe Clic que es muy clic claro es que es allí, ratón. dale aquí, Claro. y clic. El inglés es más rápido, en tu caso es más rápido el inglés. Sí, mucho más rápido. Claro. Bueno, el interés por la preservación de las lenguas no solamente es por la lengua, sino que la lengua representa una cultura, una manera de ser, una visión de la vida, y la extinción de una lengua implicaría pues la extinción también de esa visión, o como lo dicen las culturas, las constituciones más recientes, la ecuatoriana, la boliviana y la venezolana, implicaría pues también la desaparición de esa cosmovisión, como ellos la llaman constitucionalmente, ¿no? Se predice que más del 80% de las lenguas van a desaparecer en la próxima década. Lo han dicho estas organizaciones. Hay muchas organizaciones y muchas décadas o en siglos. la próxima década. En los próximos 10 años. Sí, en los próximos Sí, 10 creo años. que es una década. Bueno, no sé si leí mal, vamos a Demasiado, chequearlo de todas ¿no? maneras, pero Puede ser. parece 80% de las lenguas. 80%. No, yo tengo algunos trabajos donde trato de desmentir en parte eso porque realmente ahí no cuentan ni con los simpatizantes, ni con los hablantes, ni con la organización de las personas, ni con las instituciones. O sea que así hace 50 años decían que los indígenas, así, bueno, que no tienen remedio, que todas las culturas indígenas van a Y morir. van a desaparecer. Y no han muerto. No han muerto. Y entonces así pasa algo análogo, ¿no? Algo análogo, eso es que no hay que tomarlo en its face value. Y algo más ahí. Sí, está bien. Bueno, todas las lenguas son consideradas hoy en día como patrimonio de la humanidad. Eso es un dato muy importante. Entre los antecedentes legislativos, vamos a decir, los tratados internacionales más recientes están, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del año 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego, vamos a decir, más específico hacia la protección de las comunidades lingüísticas, que es un término relativamente nuevo que se está aplicando ahora. Está la Resolución 47-135 de 1992 de la Asamblea de las Naciones Unidas, que es la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Entonces ya en estas últimas 2 décadas se empiezan a configurar como un nuevo derecho. Y aquí es importante pues reseñar que en el constitucionalismo moderno, para entender un poco la evolución del derecho constitucional o de los derechos, que es algo diferente del derecho. El derecho es la normativa, en cambio los derechos son las prerrogativas que tiene cada uno. Está la clasificación por generaciones. Entonces hoy en día se habla en derecho constitucional de las generaciones de derechos. Entonces la primera generación es preconstitucional, es decir, que ya son derechos llamados inherentes, o los derechos propios del ser humano, Buenas tardes. que no necesitan una... Bueno, ¿cómo están? Hacia adelante. Les presento a Carlos Ponce, que es estudiante, está en la tesis ya de filosofía.
Ajá. Entonces, estos derechos de primera generación son los derechos preconstitucionales o prenormativos. Es decir, Sí, no sí. hace falta, son los derechos naturales por excelencia. Ajá. Los derechos básicos, elementales,